13 de junio. Y él dio esta orden a 3 entidades de que hicieran un informe que se presentó hoy. Conmigo aquí en el estudio está una de esas partes, que es el ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero, bienvenido aquí a WKQ en la tarde, muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, Quique, buenas tardes para usted y buenas tardes también al representante Quiquito Meléndez. Buenas tardes. Conclusiones del informe, ingeniero, del informe de las razones del apagón, cuáles son las conclusiones y responsabilidades otorgadas. Pues mira, Quique, como bien mencionas, hoy fue el día en que se publicó el informe que se nos encomendó a 3 personas, específicamente a Francisco Berríos, al ingeniero Fermín Fontanes y a este servidor, y para el cual se utilizó a un consultor de la Autoridad para Alianza Público-Privada, que es FTI. Ese informe, de la data que se recopiló, indica lo siguiente. Primero, el evento de las 3 de la tarde, que dejó sin servicio a cerca de 187,000 más o menos clientes. Que se fue Central San Juan 5 y 6. Correcto. Ocurre porque un cable, un conductor en el transformador de la subestación de 38,000 voltios a 115,000 en la Central San Juan falló. Cuando eso ocurrió, dejó sin servicio al terminal de gas natural que está, ¿verdad?, la parte adyacente, por decirlo así, a la Central San Juan, y ocasionó que las unidades de ciclo combinado 5 y 6 de la Central San Juan, que estaban en ese momento trabajando tanto las turbinas de combustión como las de vapor, y las unidades temporeras de FEMA, en esa planta hay 10 unidades temporeras de FEMA, salieran de servicio porque se quedaron sin combustible. Sin combustible siendo gas natural. Gas natural, correcto. Porque lo consumió todo cuando se apagó lo demás. Exacto, ellas operaron hasta que el combustible se acabó. Exacto, pues eso ocasionó una deficiencia en el área de generación que pues ocasionó un evento cascada que dejó sin servicio, como te mencioné, a 180 y pico de mil clientes. Eso fue a las 3, el domino efecto, el efecto dominó arrancó a las 3 y pico de la tarde. Correcto, entonces, pues, en esencia ese fue el evento principal que ocurrió a esa hora. Sin embargo, a partir de ese punto, siguieron trabajando para identificar daños y poder restablecer el servicio. A eso de las 7 de la noche ese mismo día, prácticamente todos los clientes que se afectaron a las 3 de la tarde ya habían sido restablecidos. A las 9 de la noche ese mismo día, la línea de 115,000, número 39,000, que discurre entre el centro de transmisión de Aguas Buenas, o Aguas Buenas GIS como se conoce, y la subestación de Hacienda San José en Caguas, en ese tramo, un conductor de esa línea también tuvo un cortocircuito, por decirlo así, a tierra, por causa de un contacto con la vegetación. Ese evento ocasionó que salieran otra serie de líneas de transmisión en un evento mayor que también afectó el área de generación y que dejó sin servicio a 340 y pico mil de clientes. O sea, ese es el resumen de los 2 eventos que ocurrieron ese día. Ok, a la pregunta tuya. Del evento de las 3 de la tarde hay 2 asuntos primarios. El primero, que el UMA tiene que mejorar las inspecciones que hacen las subestaciones, máxime cuando tenía recomendaciones de informes anteriores, para que tenga mayor claridad. Cuando ocurrió el evento en Costa Sur, donde falló un breaker y se apagó el sistema completo, hay informes que le recomendaron a Luma una serie de acciones correcto, que tenían que tomar para evitar que eso se repitiera. O sea que el evento de Central San Juan 5 y 6 el 12 de junio es similar al que ocurrió en Costa Sur. No son similares. Cuando me refiero estoy hablando es la infraestructura de Tiandí. Ajá, de las acciones preventivas. Correcto. En aquel de Costa Sur fue un breaker, que por ahí fue que se originó, que tuvo, ¿verdad?, un arco interno que entonces generó calor y hubo la explosión con el fuego que hubo en aquel momento. Pero acá fue un conductor que falló. Posiblemente ahí hubo un punto caliente que no se identificó debidamente, que si eran las termografías y todas las inspecciones
que de ordinario se requieren en un punto tan crítico como ese, porque esa subestación de 115 a 38,000 pues afecta a la planta de San Juan y el terminal de gas natural que hay adyacente a la planta. Por lo tanto, es un punto importante que se tiene que tomar o prestarle mayor atención. En el caso de la línea número 39,000 que discurre entre Aguas Buenas y Caguas, que fue el evento de las 9 de la noche, esa misma línea falló 5 días antes. 5 días antes. El 6 de junio. La línea 39,000. Y ocasionó que sobre 100,000 clientes también se quedaran sin servicio. En esa ocasión, de la información se desprende, según Luma, que ellos realizaron una inspección y no identificaron nada crítico. Se identificaron 3 situaciones que tenían que atender, pero no las atendieron. 5 días después... Y ninguna de esas 3 fue la que ocasionó el del 12. Bueno, lo que sucede es que lo que ellos identificaron el 5 como una posible situación de riesgo era de desganche. Ajá. Lo que ocasionó la avería el 6, el 12 fue también desganche. En el mismo tramo. Entonces, lo que ellos identificaron el día 5 y el día 6 en el mismo tramo, en la misma línea, fue lo que ocasiona lo otro, el día 12. No sé si fue la misma rama o el mismo árbol, pero es una situación de desganche. Correcto. Y entonces esa condición que ocurre el 12, cuando ellos van a inspeccionar nuevamente esa línea, sería ya el 13, cuando van a inspeccionar ese tramo, resulta que el que inspecciona identifica sobre 40 condiciones que tenían que atenderse con urgencia. O con, ¿verdad? Pero con eso solamente inmediata. Ocurre el 13, después del revolú. Por eso, entonces la pregunta el día 5 y el día 6, o el que haya sido una semana antes, solamente identificaron 3 áreas. Y entonces ahora hay sobre 13. 40. Ajá. Pues entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo cambia de 3 a 40 en un lapso de 5 días? Pues obviamente, en una de las dos fallaron. El que lo hizo al principio lo hizo mal. O sea, hay una situación que... De supervisión. Pues obviamente... Es básicamente supervisión. Entonces, o lo hizo mal o no toda la información está disponible. Entonces, ¿qué es lo otro? Que se desprende de la información, porque volvemos, esto se desprende de la información que se recopiló. Del informe. Cuando ocurre el evento de las 3 de la tarde y el sistema está en una posición, por decirlo así, fuera de su estado normal. El sistema opera generalmente o está diseñado para operar en N-2, que significa que pueden haber 2 contingencias grandes, tanto en generación como en transmisión y distribución, y el sistema seguir operando con cierta normalidad y que no se afecten clientes y mucho menos de esa cantidad de clientes. Cuando ocurre el evento de las 9 de la noche, ya el sistema estaba operando posiblemente en N-10, porque tú tenías la planta de San Juan fuera. Anteriormente a eso tenías el banco, el transformador del centro de transmisión de Bayamón fuera también por otra avería que no tiene que ver con esta. Por lo tanto, tú tienes una serie de contingencias que se acumularon en ese momento, y a las 9 de la noche, cuando ocurre la avería de la línea 39,000, el informe indica y los hallazgos indican que el Centro de Control Energético de Monacillo debió tomar medidas adicionales preventivas y proactivas para evitar un apagón tan grande. Para evitar un apagón tan grande, ¿como cuáles? Pues como implementar relevo de carga en transmisión para que la línea que entró en alarma no esté tan sobrecargada. Bajara la cantidad de corriente que estaba bajando. Hasta yo sé eso y no trabajo allí. Entonces, pues esas son cosas que obviamente ahora, pues luego que el señor gobernador ordena el informe, el negociado de energía, pues ordenó otro. Entonces, pues eso lo que ocasiona es que la jurisdicción como tal ahora es del negociado, que es el ente por ley que tiene la palabra final. Y de ahí que el informe ya no se convierte en uno, como quien dice, final, y se radica ante el negociado de energía para que el negociado pues haga lo que le corresponde en ley. Pero de ordinario hay unas cosas que aparecen en el informe que pues que son una alarma, que pues obviamente que lo que causan preocupación, que no se tomaron las debidas, y que no se tomaron las debidas precauciones y las debidas medidas para evitar que un apagón que comenzó, pues vamos a decir,
y me puede corregir usted, pero comenzó con 100,000 clientes, pues llegar a Escalar 380,000. Correcto. De eso es que estamos hablando. De eso que estamos hablando. Y muchas de las cosas entonces tienen que ver con el centro de operaciones, que ahí era donde se tenían que tomar las medidas de relevo de carga y de quitarle electricidad, como para que la gente nos entienda, a la línea 39,000 y no evitar la catástrofe que pasó después más adelante. Máxime cuando 5 días antes ya ellos sabían que esa línea Identificado. había fallado por lo mismo. Exacto. Porque no es que no había fallado esa línea y Ajá. te cogió por sorpresa, no, es que 5 días antes esa línea falló por las mismas circunstancias y también dejó sin servicio a sobre 100,000 clientes. Por lo tanto, tú tenías ya unas situaciones que el centro, unas alarmas, unas alertas en una misma línea. y unas condiciones adicionales. Que pasaron 7 días y no hiciste nada, porque en esos Correcto. 7 días, le pregunto a usted, en esos 7 días, ¿hicieron algo? No, de la información se desprende que no lo atendieron. Ok, y entonces ahora, a pesar de que el gobernador pidió un informe que se hizo hoy, el 13 de junio, que hoy 7 de octubre se hizo público, y le doy las gracias a Omar Marrero y a Fermín Fontané y a Francisco Berrío por haberlo hecho público y determinado, pero entonces hoy se transfiere la responsabilidad al negociado de energía. Correcto, el informe se compartió con el ¿Y negociado. quién determina si hubo negligencia o no hubo negligencia? El negociado de energía, conforme al andamiaje legal que hay, es el que puede concluir eso. Y ellos son entonces de- los que emitirán al final la última decisión sobre esto. Correcto, correcto. Y la decisión que vaya a determinar el negociado de energía puede ser pública o puede ser privada y confidencial. Desde mi punto de vista tiene que ser pública. Okay. O sea, los clientes tienen derecho a enterarse qué pasó ahí. Ellos Y son los que hoy, pagan la hoy electricidad. entonces se le entregó al negociado de energía el informe oficialmente, al ustedes presentarlo públicamente. Sí, la Autoridad para Alianza Público-Privada lo compartió con el negociado y lo compartió también con Luma y con Genera. O sea, también los operadores tienen copia del informe. Usted una vez hizo un comentario, creo que fue aquí en Jugando Pelotadura, de que si situaciones como estos apagones y eso hubiese pasado bajo otros gobernantes, tanto populares como PNP, al director ejecutivo lo hubiesen votado. Yo me acuerdo que usted hizo unas declaraciones así, Sí, ¿verdad? me Usted hizo- reafirmo en eso. repítala para que las diga como son. Sí, en ocasiones anteriores, si el director de la autoridad bajo su mando ocurrían eventos particulares o similares a estos, Y tan a menudo. pues obviamente, sin temor a equivocarme, el director iba a cesar en su función. O sea que si usted hubiese tenido un apagón el 6 de junio y otro el 12 de junio, No estuviera aquí ahora, usted pero no estuviera aquí como director, usted lo hubiesen votado. inmediatamente. O usted hubiese entregado su renuncia, Yo estoy seguro que no hubiésemos estado aquí. ¿verdad? Porque el asunto aquí, oye, averías ocurren. O sea, el sistema eléctrico yo creo que es alto conocido, que desde el 2014, cuando la autoridad se ve en default, pues carece del mantenimiento Y quiebra. y de las inversiones que requiere un Y lo sistema abandonaron a propósito también. de esta magnitud, Lo ¿verdad? abandonaron a propósito. Para eso fue que legislaron, para dejarlo que se cayera. Y Pero entonces, nada. pues obviamente, esa es una realidad que ocurrió al pasar del tiempo. Pero eso no te quita a ti la responsabilidad, como a una pregunta que hubo hoy de la prensa, ¿verdad? Cuando se compartió el informe, que me hicieron una pregunta relacionada de que cuál era la diferencia entre cuando lo tenía la autoridad y ahora. Y yo, pues, con conocimiento Que antes total de votaban al causa, responsable y ahora no lo votan. y que cuando ocurría una situación crítica como estas, en una línea de transmisión de 115 y 230, el Centro de Control Energético en Monacillo despachaba inspectores de línea y naves a que inspeccionaran eso de inmediato, y si de esa inspección se determinaba que había un asunto crítico que ponía en riesgo la estabilidad de esa línea, en ese mismo momento se atendía. Y eso no tiene que ver nada con despejar toda la servidumbre, que si son No, 10,000 o son los 15,000 millas. puntos de contacto. Ese punto crítico tú tienes que eliminarlo de inmediato. Y el que hayan Y ahora pasado- no pasó eso. No, porque según la información, como te menciono, el 5 de junio hubo una interrupción de servicio ocasionada por la salida de esa misma línea. Según Luma, se identificaron 3 situaciones de desganche que tenían que atenderse, no se atendieron, y 5 o 6 días después la misma línea sale, obviamente en una condición más Crítica. vulnerable del Ajá. sistema, y ocasiona que sobre 350,000 clientes se quedaran sin servicio. Pues
el haber dejado eso para otro día, por decirlo así, es una situación que afectó definitivamente la confiabilidad del sistema con las condiciones, con la, ¿cómo te digo? Con los resultados Sí, que pero tres cositas, 3 hallazgos y después 40. 40. Eso llama mucha atención. Usted está escuchando al ingeniero Josué Colón sobre el informe presentado hoy al negociado de energía, al pueblo de Puerto Rico, y ahora le toca al negociado de energía determinar. Yo voy a una pausa. Al regreso, el ingeniero sigue aquí, pero al regreso es que ustedes van a escuchar la entrevista con este ex militar israelí hoy, 7 de octubre, que se conmemora el ataque de Hamas a Israel, llevando a cabo sobre 1.200 muertes, sobre 250 rehenes. Hoy quedan más de 100 rehenes, algunos muertos, algunos vivos. Usted está escuchando WKQ en la tarde con Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz. Voy a una pausa, regreso en breve.